Per sobre mandó. Mirá vos, qué creatividad. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva. Como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 tenemos un programa cargado de información. Un programa en el que incluso nos vamos a dar algunos lujos. En un ratito se sienta acá conmigo Juan José Becerra. Juanjo Becerra hoy publica 2 libros, no uno. 2 libros como novedades de julio en Seix Barrial. Y sí, se me ocurrió hablar con un escritor sobre las malas palabras del presidente en este caso. ¿Qué encierran? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Tenemos que convivir realmente con este maltrato, con esta violencia social? En un ratito lo hablamos con uno de los escritores más creativos y más divertidos, además de la actualidad. Pero lo que dijo Dugan es verdad. Está el gran ganador del fin de semana. Lo invito a que salude en primera instancia y que me responda una preguntita nada más. Juan Monteverde, adelante, bienvenido. Buenas noches, Juan, gracias por venir. Dale, querido, gracias a vos por el aguante de tanto tiempo. Acá estamos. Por favor, la verdad que es una experiencia nueva, muy interesante. ¿Qué dirías, Juan, en un rato de la entrevista, pero qué dirías vos que ganó anoche en Rosario? ¿Qué es ese bicho? Porque no es ni el vecinalismo que construyeron ustedes, ni el peronismo que los acompañó. ¿Qué ganó ayer en Rosario? A ver, creo que es una confluencia que intenta encontrar nuevas respuestas a viejas preguntas en el medio de un contexto muy oscuro en nuestro país. Creo que intentando iluminar una esperanza que creo que no sirve solamente para Rosario, sino para toda la Argentina. Así que muy contentos de traer esta buena noticia en medio de tantas malas. Era una elección local, una elección legislativa además. Nada indicaba que pueda ir a contramano del resto de la provincia. Pero, de vuelta, una confluencia diferente en Rosario, encarnado, donde además el peronismo no hacía pie históricamente nunca. Y además le ganamos el mismo día al intendente, al gobernador y al presidente. ¿Por qué? O sea, a esos 3 poderes competíamos contra esos 3. Y salimos primero, el presidente salió segundo, el intendente y el gobernador tercero. Es decir, enfrentamos un poder muy fuerte. Y lo hicimos defendiendo las mismas banderas de siempre. Me parece que eso es quizá la novedad. Digo, no tuvimos que disfrazarnos de lo que no somos, ni esconder a nada, sino decir, esto creemos, esto soñamos, esto hicimos, y creemos que tenemos una ciudad y en realidad un mundo mejor para ofrecer, y la gente nos acompañó. Fueron indulgentes con el plano, porque lo tomaron con una cámara de él y con otra a mí. Mirá si nos toman a los dos juntos. No salgo muy favorecido. Gracias, Juan. Dale, nos vemos un ratito. En un ratito. Antes vamos a hablar de economía, porque es un arranque de semana muy agitado. Hoy, si bien el dólar apenitas pegó un respingo para arriba, coquetea con su máximo, el oficial, de 1.215 pesos hoy, lo que surgió es el nerviosismo de los grandes fondos de inversión, pero no por una suba de 10, de 15, de 20, de 100 mangos. Los grandes fondos de inversión temen una gran devaluación, un salto de 600, 800, hasta de un dólar que se vaya al doble, como se le fue a Caputo mismo, sí, en la gestión de Macri, en aquel 2018 fatídico que marcó el fracaso del intento reeleccionista del expresidente, hoy refugiado en la Fundación FIFA. Claro, hay mucho nerviosismo en fondos de inversión que la semana pasada vieron cómo el MSCI, la calificadora de Morgan Stanley, le negaba a la Argentina de Javier Milei, al mejor alumno, como suele decir Caputo, una mejora en la nota crediticia. Esa mejora en la nota crediticia iba a llevar a la Argentina de stand-alone a un mercado de frontera, por lo menos, o a un mercado emergente, en el mejor de los casos. No pasó ninguna de las dos cosas. Ayer se conoció este otro informe de JP Morgan, que había sido redactado y enviado a algunas pocas casillas de influyentes el viernes, pero que cuando trascendió hizo, el ruido que tenía que hacer por lo fuertes que son las aseveraciones que se hacen ahí. Ya el título, tomando un respiro, tomar ganancias, es nuestra recomendación en las LECAP que habían recomendado long, o sea que habían recomendado comprar hace apenas 2 meses y medio,
era suficiente, pero el contenido es mucho más fuerte todavía. Mirá lo que dijo el JP Morgan. Dijo que con la estacionalidad positiva a punto de terminar, la estacionalidad positiva se refiere JP Morgan al trimestre de oro de la liquidación de divisas por parte del agro, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, preferimos dar un paso atrás y retomar las operaciones alcistas en los mercados locales. Ahí faltó el retomar, pero se entiende el sentido, ¿no? O sea, dar un paso atrás quiere decir vender las LECAPs que hasta ahora les venían rindiendo entre un 2 y un 3% mensual en pesos. ¿Sabes cuánto hicieron los que le hicieron caso a la recomendación de JP Morgan de abril de comprar estas LECAPs con dólares y quedárselas hasta ahora, luego del salto evaluatorio que implicó el programa con el Fondo Monetario, ese famoso de 1.000 a 1.200? Hicieron 10,5% en dólares. Como me decía hace un rato un colega, pasó un narco y dijo es demasiada guita. En 2 meses y medio, 10% en dólares. Bueno, es lo que ganaron los ciclistas financieros en esta rueda de bicicleta que ahora JP Morgan dice les conviene interrumpir. Sigue. El peso ha estado, dice JP Morgan, entre las divisas con peor rendimiento en mercados emergentes durante los últimos 2 meses, con la mayoría de las divisas apreciándose en ese periodo. Esto, dice además, y subraya, ahora vamos a ir al porqué de ese subrayado, ocurrió además durante algunos de los meses más favorables en términos de estacionalidad. Además, dice este banco, el más grande de Wall Street, el Banco Central invirtió 1.500 millones de dólares durante mayo en los mercados de futuros para intentar justamente evitar un salto mayor, para contener esta presión devaluatoria que cada día crece. Dice además JP Morgan que los últimos datos de la balanza de pagos muestran salidas netas trimestrales, ahora vamos a ver el gráfico, de 3.500 millones de dólares en el primer trimestre. Dicen, preferimos cerrar nuestra recomendación comercial por el momento, retiran ganancias quienes se van ahora, la casa gana y en todo caso vean qué pasa con esto en el Banco Central. Queda una en la cual destacan la salida de capitales por turismo. Ponela así nomás. La salida de capitales por turismo, ahora vas a ver el gráfico. Está bien, poné la placa directamente. La salida de capitales por turismo, destaca el JP Morgan que va a incrementarse por las vacaciones de invierno. Un factor que en condiciones normales, está bien, si no la tenés no pasa nada, en condiciones normales no sería tan problemática, pero que con los números que tenemos acumulados, bueno, empieza a hacer tambalear todo. Hay algo que hay que recordar. JP Morgan fue el que dio la voz de largada en abril de 2018, cuando Caputo se tuvo que ir del gobierno de Macri. Primero lo salvaron trasladándolo del Ministerio de Finanzas al Banco Central. Allí pudo permanecer un par de meses más, pero se le volvió a desmadrar la situación con el intento de maniobrar como un trader desde la mesa del Banco Central y tuvo que renunciar también ahí. Pidió la cabeza el propio Fondo Monetario de Caputo. Esto está escrito en un libro de Alejandro Werner, que era en aquel momento el economista jefe para el hemisferio occidental del fondo, en definitiva el que autorizó la guita para Macri. Pero en aquel momento, cuando salió aquel viejo informe lapidario de JP Morgan de abril de 2018, en pocos días desarmaron todas las posiciones en Levax. En aquel momento la criatura de Caputo no eran LECAPs, LEFI, Bonser, eran Levax. Y en cuestión de días, el Banco Central les tuvo que vender 1.500 millones de dólares hasta en una sola jornada. Claro,
eran momentos en los cuales Federico Sturzenegger tambaleaba en la silla del Banco Central. Finalmente, como les digo, tuvo que irse, asumió Caputo la responsabilidad de entregar estas reservas. Y claro, el Fondo Monetario, horrorizado, veía cómo se evaporaban en lo que Macri todavía no acepta, que fue fuga de capitales. Él dice que era simplemente pagar deudas de gobiernos anteriores. Cuestión que la deuda nos quedó a nosotros, los dólares baratos se los compraron los ciclistas de aquel momento, y el dólar, que querían frenar su suba, estaba 20 mangos, se fue de 20 a 40 y a los 2 meses de 40 a 60. Como si ahora se fuera de 1.200 a 2.400 y de ahí a 3.600. Claro, las magnitudes asustan, pero es lo mismo porcentualmente. Y el descalabro que sobrevendría a un aumento de esa magnitud, bueno, es lo que pondría en riesgo el capital político de Milei, que en JP Morgan también advierten, no es tan grande como creíamos. La gente está votando poco, no vota más que el 30% al oficialismo y no es seguro que vayan a poder avanzar a fondo después de las elecciones como le prometieron al fondo que iban a avanzar, especulan los inversores de Wall Street, a partir del mes de octubre. Claro, antes de octubre los financistas van a volver a verse las caras en un par de eventos que ya organizó, por ejemplo, la Emerging Markets Traders Association. Va a haber uno en Londres, va a haber otro en Nueva York, ambos en septiembre, después de las elecciones bonaerenses que consideran una prueba, pero antes de las de octubre, que son, en definitiva, el parteaguas. La pregunta que se hacen los banqueros es, ¿va a ser después de las elecciones como preveíamos la devaluación o se va a adelantar algún momento antes? Claro, ante el riesgo simplemente de que se adelanten, lo que hacen es vender. Si ya hicieron la ganancia, si nada los frena, porque además el gobierno eliminó el parking, el control que obligaba a los capitales golondrina a quedarse aquí 6 meses si venían a hacer bicicleta financiera, agarran y se van. Claro, no es solo la suya la desconfianza que emerge en estos momentos. Yo hace 2 semanas les mostré acá una nota de Marcos Buscaglia que se titulaba "Hay que pasar el invierno". Marcos Buscaglia es un economista muy alineado con las políticas de Javier Milei, que publica una muy interesante columna todos los domingos en el suplemento económico del diario La Nación. La de ayer se titula "El parate económico se agudizará en el segundo semestre". Y dice cosas como esta. Mirá, la desaceleración de la actividad económica también está ligada a la excesiva apreciación cambiaria. A un mismo nivel de demanda doméstica, cuanto más apreciado está el tipo de cambio, mayor es el desvío hacia bienes y servicios importados y menor el impulso exportador. Y la apreciación cambiaria es algo en lo que también tiene injerencia la política económica. Sigue adelante Buscaglia en su pronóstico bueno, dice que no hay nada malo en tener un déficit de cuenta corriente, sobre todo si está financiado por el sector privado, pero el problema es que la reversión del resultado de cuenta corriente está ocurriendo muy temprano, de manera demasiado acelerada, y en el contexto en que el país todavía tiene muy bajas reservas. En términos netos están en solamente 2.600 millones, dice Buscaglia, es decir, la nada misma para un mundo y para un país que enfrentan serios riesgos. Te voy a mostrar las placas, los gráficos de la salida de divisas, tanto por turismo como por compras de divisas por atesoramiento, porque realmente es algo que evidentemente preocupa no solo a los banqueros de Wall Street, no solo a los economistas de la Citi alineados con Milei, también a mucha gente que teme que esa devaluación traiga una nueva ola de aumentos de precios. Pero antes me quiero detener en algo que dijo Milei y en algo que intentó hacer el viernes, en un raíz de sobreactuaciones que tienen como objetivo convencer a estos banqueros de que sigan creyendo en su modelo,
de que él va a empuñar la motosierra y va a profundizar incluso el ajuste. Por eso se comprometió a 3 décimas más del PBI de superávit fiscal este año, a lo que ya había comprometido, y que lo va a hacer, si es necesario, a costa de los jubilados, como hasta ahora, de la obra pública, como hasta ahora, pero especialmente de los empleados públicos. Soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Muchos habrán escuchado este fragmento más amplio, más extenso, pero yo quería detenerme en lo de los empleados públicos, porque esto lo dijo Milei un día antes del Día del Empleado Público, que era el viernes, mientras una jueza daba por tierra con su intento de conculcarles el feriado, que podía ser no laborable o laborable pero cobrando jornada extra, como pasa en todos los convenios privados, donde también hay un día el día del bancario, el día del empleado de comercio, el día del metalúrgico, en fin, un montón de convenios tienen esto. Pero lo hacía Milei apalancado en un tipo que parece tener una fijación con esto del empleo público. Apalancado en el coloso, como le dice él, Federico Sturzenegger. Escuchá lo que decía en ese mismo acto el ministro de Desregulación. La batalla de Waterloo, para los que no se acuerdan o se perdieron esa clase de historia, fue la batalla donde le dieron un boleo en el tuje a Napoleón y se acabó esa parte de la historia. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes están listos para la batalla? ¿Están listos para la batalla? Entonces que las elecciones legislativas, provinciales y nacionales sean el Waterloo, donde directamente le demos la patada en el tuje al kirchnerismo de una vez y por todas. Yo viví muchos años, la verdad que en una parte lo tenemos bastante fácil, porque yo muchos años viví en Estados Unidos. Me acuerdo que el ejército norteamericano tenía una publicidad que decía "Be everything you want to be", que vendría a ser algo así como "sé todo lo que quieras ser". ¿Y por qué digo que eso nos facilita la cosa? Porque yo lo miro al soviético y sé todo lo que no quiero ser. ¿Okay? Claro, no le sale el humor a Sturzenegger, pero lo que quizás tampoco calcula a la hora de caerles a los empleados públicos es cuánto de su propia trayectoria. Él suele recordar su paso por Estados Unidos, su condición de docente en universidades de la Ivy League, pero cuánto de su trayectoria pasó él como empleado público. Sturzenegger, y esto surge de su propio currículum, de chequear sus aportes patronales, bueno, es pública su trayectoria, así que tampoco es que ha sido una gran investigación, pero de sus 59 años, pasó 37 o estudiando en instituciones públicas u ocupando cargos en el Estado. 15 años estudió en la escuela, primero primaria, luego secundaria, luego en la Universidad de La Plata, y 22 años trabajó en distintos puestos del Estado. Fue o funcionario o legislador. Son 22 años en los que presidió 2 bancos, fue diputado nacional por el macrismo, por el PRO, participó de la conducción del Ministerio de Economía, ahora es ministro de Desregulación. Si quieren lo podemos revisar en toda su extensión, como una línea de tiempo. Es larga la línea de tiempo porque arranca allá, en el Colegio Nacional de La Plata, en la universidad, en la que se recibió de economista, en YPF, que entre 1995 y el 98, cuando él era economista jefe, era una empresa mixta, en la época de Stensoro, el Estado tenía la acción de oro. Luego como funcionario de Cavallo, ahí se lo ve a Sturzenegger junto con Cristian Colombo, el vikingo, hoy empresario muy próspero, dueño de Habana, entre otras cosas, y Domingo Cavallo de fondo, el mejor ministro de Economía de la historia, según Milei, ahora enfrentado con él. Luego
en 2008 vuelve como presidente del Banco Ciudad. En ese interregno es que se da su mini carrera académica de la que tan buenos recuerdos tiene permanentemente. Luego ocupa una banca sin demasiado destaque como diputado nacional por el PRO y pasa a presidir el Banco Central hasta que lo eyectan, como les dije, en aquel 2018 fatídico. Vuelve a la jefatura de gabinete primero con Javier Milei, luego lo ascienden a ministro de Desregulación y así las cosas. Hoy goza de los últimos días de facultades delegadas por el Congreso, tiene un reloj en cuenta regresiva que le dice cuánto le queda y por eso, por ejemplo, mañana los empleados del INTI temen que se desguace este instituto, uno de los institutos que acumuló prestigio como el INTA en 70 años de laburo con empresas privadas, donde, por ejemplo, hace desde la certificación de los ascensores o los matafuegos hasta las ferias de quesos donde se mejoran las bacterias y los cuajos para que el queso argentino sea mejor. Hoy me decía un empresario lácteo, muy importante además, de apellido Ditela, Luciano Ditela, me decía, se paga solo el INTI. Bueno, el INTI probablemente sea de las últimas víctimas de Sturzenegger. Esa fijación de Milei con los empleados públicos es la que tiene también Sturzenegger. Un tipo que, bueno, vivió una vida de empleado público. Un detalle en el que reparó nuestro equipo de investigación es este posteo que hizo en 2013, cuando estaba de campaña con el macrismo, donde recuerda la escuela 38 de Gonet, la escuela a la que fue, la escuela que le permitió ser quien es, la escuela en la cual arrancó esta carrera meteórica en el Estado, donde 3 veces ya tuvo el timón y donde hasta ahora 2 veces la chocó toda. Recuerda también que a esa escuela iba con Karina Gómez. Mira quién es Karina Gómez, acércalo que lo vas a ver. Es, según sus palabras, la hija de la señora que ayudaba a su mamá en casa. Así le suelen decir las personas que no pagan los aportes de una empleada doméstica, pero no vamos a juzgar eso tan retroactivamente. En todo caso, lo que sí vamos a destacar es el valor de la escuela pública, efectivamente transformando vidas y efectivamente equiparando a un tipo que después iba a hacer todo lo que hizo Sturzenegger con la hija de su empleada doméstica. Claro, la plata dulce a la que apuesta el gobierno para que la inflación se mantenga baja hasta las elecciones, aunque después haya un fogonazo inflacionario si se produce la devaluación a la que apuestan los banqueros, es una plata dulce que cada vez cuesta más y a la cual contribuyen a financiar el Fondo Monetario, los que blanquearon capitales en el blanqueo del año pasado, los ruralistas que liquidaron soja. Ahora vas a ver los números y el enojo que hay en el sector agroexportador por la vuelta de las retenciones a su porcentaje anterior. No está siendo tan masivamente financiada por extranjeros que vengan a comprar acciones o bonos argentinos. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque ya se quemaron con leche la vez pasada, la ronda anterior de apuestas de Caputo. Y entonces uno ve gráficos como este, en base al Banco Central, que resultan realmente elocuentes. El capital financiero, si bien en el mes 8 o 9 de Javier Milei, allá cuando logró estabilizar el barco en julio-agosto del año pasado, después de la mega devaluación, nunca terminó de apostar por él como lo hizo por Macri. Este es el flujo de los primeros 18 meses de Mauricio Macri, el amarillo, y el de abajo es el flujo de los capitales extranjeros que vienen a invertir portafolio aquí en Argentina durante los primeros 18 meses de Milei. El saldo le da negativo, claro, contando los que se fueron durante este último mes, que fue un mes para el olvido, un mes en el que las acciones en dólares perdieron
casi 20%. Un mes en el que el único negocio posta financiero que funcionó fue la bicicleta. Fueron estas letras que pagan y encima capitalizan el interés al final, pero que pagan tasas de interés que duplican la inflación y que con el dólar planchado con la intervención del Banco Central, planchado artificialmente, son una ganga internacional, una bicoca, 10,5% en 2 meses y medio. Es algo que los financistas en general no acostumbran en recibir. Ahora, para el viceministro de Economía, para José Luis Daza, un chileno que funge como número 2 de Caputo, algunos casi no lo conocen, pero Caputo lo mandó a dar una conferencia la semana pasada en su lugar, esto no es ningún problema. Escucha cómo lo dijo. Y era el gran déficit de cuenta corriente. Ahora, cuando estoy hablando de gran déficit de cuenta corriente, los analistas cuando mirábamos, habían 2 cosas que decíamos. Uno, importa la calidad, importa la razón, importa la magnitud. Y un déficit de 2%, 1,5%, 2% en un contexto de un país que crece hacia a 6%, es algo absolutamente esperable, es algo absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque el déficit de cuenta corriente lo podemos ver de 2 maneras. Es la diferencia entre todo el ingreso del país y lo que gasta el país. U otra forma de medición, matemáticamente lo podemos demostrar que es exactamente lo mismo que la diferencia entre el ahorro y la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en la Argentina y a diferencia de la gran mayor parte de los mundos? Cuando miras el ahorro, hay un desahorro generado por el fisco. Claro, hay mucho palabrerío, mucha jerga en derredor de esto que está haciendo el gobierno, que es básicamente atrasar el tipo de cambio tomando deuda. Pero lo concreto es que las canillas están todas abiertas. Esta es la compra de dólares para formación de activos externos, o sea, para atesoramiento, de abril y mayo sumados de todos estos años. Fíjate que solamente 2018 fue más crítico en términos de compra de dólares que este 2025. Acá tenés lo que arrojó como saldo la formación de activos externos en 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Lo curioso es que en este 2025 rige todavía en parte el control de cambios, lo que regía antes de este 2016, que por eso no lo grafico, porque obviamente era mucho más restringido. Ahora, esa gente, la que se compró 5.250 millones de dólares en 2 meses, es apenas 1 millón de personas. Y fíjate lo que pasa con el turismo. En el turismo hay datos hasta mayo también, datos del Banco Central. El turismo, históricamente, dio déficit. Hay más argentinos que salen de los que entran. Los argentinos gastamos más afuera de lo que gastan extranjeros en nuestro país. Ahora, en general la cantidad es pareja, la cantidad de gente. El gasto es un poco mayor afuera del que gastan extranjeros adentro. Puede ser un poquito más también la cantidad de gente que viaja al exterior a un tipo de cambio promedio de los últimos 50 años que la que entra. Pero en estos 5 meses salieron 6,7 millones de personas de viaje al exterior. Esto es un 66% más que en los primeros 5 meses del año pasado. Y entraron 2,5 millones de personas. O sea, es casi el triple los que salen que los que entran. Y los que entran cayeron 20% en comparación con los mismos primeros 5 meses del año pasado. Claro, es algo que no pone nerviosos solamente a los banqueros, sino también a muchos dentro de la Argentina. Muchos empresarios que dicen, che, ¿no será hora de pasarse a ese bando? ¿De ir también hacia el lado de los dolarizados?
Y claro, esto dispara toda una catarata de tensiones productivas que hacen que el ciclo sea todo mucho más acelerado. Lo que señalaba Buscaglia en la nota que les destaqué, esto de que ahora pasa todo mucho más rápido, que un modelo de estos es lógico que tenga déficit, o sea que consuma más dólares de los que genera, si eso se lo financia el sector privado, pero lo que le sorprende a él como analista es pasó demasiado rápido y demasiado vertiginosamente. Bueno, esto mismo ven los gobernadores, que dicen que van a ajustar más todavía, porque a nosotros ya no nos da más. A nosotros se nos está pudriendo todo con los policías, con las maestras, con los enfermeros. Tenemos las rutas hechas percha y la gente se muere. Bueno, esto es lo que llevó a esta unanimidad. La semana pasada, gobernadores de todos los colores que se reunieron y firmaron un documento pidiendo, entre otras cosas, que los dejen de robar con los impuestos que no se coparticipan. Una de las cosas que pidieron los gobernadores es que el impuesto a los combustibles no vaya a los fondos fiduciarios que va actualmente, no vaya, por ejemplo, al mantenimiento y construcción de nuevas rutas directamente, sino que se reparte entre las provincias y que cada provincia decida qué hacer. ¿Qué está pasando con el decreto de los combustibles? Bueno, salió el viernes otro decreto. ¿Qué pasa con el impuesto a los combustibles? Todos los meses el gobierno retoca la ley que lo dispone originalmente para que pese menos por litro en el precio al consumidor. Nos subsidian a los que somos automovilistas el precio de la nafta y el gasoil. ¿Para qué? Bueno, para bajar la inflación, obviamente, para usar eso también como ancla. Pero los gobernadores dicen, lo están haciendo con la nuestra. Y dicen también, tienen que bajar las retenciones, porque ese es otro impuesto que no se coparticipa, que extraen en nuestros territorios y que encima ahora vuelve a subir. La mesa de enlace se expidió sobre esto hoy en medio de una tensión muy fuerte con las bases. La mesa de enlace agropecuaria que integran la Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coninagro, tituló este texto Una Argentina sin retenciones y dice en su párrafo final: no hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones. Esto en los 90 también pasó más adelante. Cuando Melconian decía la semana pasada: este programa tiene ya fecha de defunción, no la sabemos, pero la tiene. Cuando volvió a repetir esta mañana, insisto, Carlos Melconian, el que iba a ser el ministro de Patricia Bullrich, cuando dice este dólar no se puede sostener, lo que está reflejando es este conflicto. Fíjate los tweets de algunos ruralistas de los que le reclaman medidas más duras a las entidades rurales, a las entidades del campo, a la mesa de enlace. Este, por ejemplo, habla de una movilización de autoconvocados contra el gobierno por las retenciones. El siguiente también da cuenta del mismo descontento y dice: che, pará, si yo le doy a un empleado un incentivo, después no se lo puedo sacar porque se me arma el quilombo. Acá sacaron un porcentaje de las retenciones y ahora quieren volver a ponerlas. ¿Qué onda? Se les va a poner el viento del lado de la puerta, dice con sabiduría telúrica. ¿Querés uno más? Hay cantidad, hay cantidad. Este se ríe de que vuelven las retenciones con el mes de julio. A mí me gusta mucho el meme este de Julio Iglesias. Pero hubo un programa de radio, Mitre Córdoba, que directamente le pidió a una inteligencia artificial que haga una canción que habla de Julio Iglesias y de las retenciones. ¿La querés escuchar un cachito? Ponle la roda, dale. Sin pudor, me dijeron tranquilo, esta vez es temporal, pero vino Julio y ¡pum! Ajuste fiscal. Julio se va con su voz de novela y el campo se queda con menos chacarera.
sacan la renta como si nada. Julio canta en Madrid, el gobierno en cadena. Bueno, es inteligencia artificial, no se puede pedir mucho más que esto. Pero da cuenta también del descontento. Un descontento que, bueno, hoy intentó el gobierno frenar, sacó a un asesor a hablar de que, bueno, de que está la situación controlada, de que apenas hay algo de ruido electoral, así le llaman ahora a las elecciones, ruido electoral, y que por eso, bueno, se da esta situación de tensión. Ahora, para terminar e ir a Juan Monteverde, ya a conversar con nuestro invitado de hoy, esto en el largo plazo, ¿qué implica? Lo que implica es daño a la industria irreversible por una catarata de importaciones que no se puede contener con nada, que viene por un lado subsidiada por el dólar baratísimo, pero por otro lado facilitada por la remoción de todos los controles sobre las importaciones, controles de seguridad, controles de higiene, controles incluso impositivos que se hacían en la aduana. Todo esto lleva a que se acelere también el ciclo desindustrializador. Fíjate, un informe súper interesante que sacó Pablo Manzanelli, investigador de CIFRA, del Centro de Información de la República Argentina, muestra que el PBI industrial está cayendo a una velocidad más acelerada que la de la dictadura militar y más acelerada también que todo el ciclo iniciado desde el principio de la dictadura militar hasta el fin de los 90, la llamada década perdida en el medio, la década neoliberal al final. A eso lo llama primera oleada de desindustrialización. Y fíjate, tenés la caída del PBI industrial primero, la del PBI per cápita, que siempre es más grande porque no alcanza a compensar la industria, el crecimiento vegetativo de la población. Pero fíjate cómo la segunda oleada de desindustrialización es más rápida. Durante el gobierno del Frente de Todos, que hizo disparar la inflación, perdió la brújula completamente, tanto en lo fiscal como en lo monetario, que empujó levemente la pobreza hacia arriba, la desindustrialización por lo menos se detuvo. Claro, es lo mismo que pasó en el ciclo entre estos dos, en el ciclo de la primera década del 2000, en la cual aumentó mucho. Pero todo lo que podamos discutir sobre estos ciclos empalidece frente a un derrumbe como el del último año. Un derrumbe del que vamos a hablar con Monteverde, porque se siente en el corazón productivo de la Argentina, en la Pampa Húmeda, en Rosario y sus inmediaciones, en lugares que tienen mucha industria y que, como el conurbano bonaerense, emplean a mucha gente también en esos talleres, en esas pymes, en esas fábricas. Claro, a partir de 2016, y esto es muy interesante de lo que subraya Manzanelli, la caída del valor agregado de la industria, el valor sectorial, tuvo que ver con la caída del consumo interno de bienes industriales. Pero hay un elemento estructural que prevalece de las fases anteriores y que es común a todas las etapas de la crisis industrial, que es que parte de lo que ganan, sobre todo los grandes industriales, no se reinvierte, se fuga. Y esto genera un comportamiento de subinversión industrial, dicen estos investigadores, que tiene especial foco en las grandes compañías que prefieren fugar a reinvertir. Y fíjate, lo que ocurrió con el paréntesis que aquí está consignado de esa década del 2000 al 2010, 2011, ahí tenés el repunte de ese primer kirchnerismo, hasta el segundo, en el tercero ya el signo es negativo nuevamente, pero es apenas un paréntesis en un deterioro que nos trae desde el inicio de la dictadura, cuando el valor agregado industrial era una cuarta parte del PBI, al 15% actual. El Plan Perú de Caputo ya viene poniéndose en marcha desde hace muchos años. Y claro, lo que Argentina tenía en aquel
principios del siglo XX, soñado por Milei como la época gloriosa, una época en la cual Argentina era más el granero del mundo que un taller para abastecerse a sí mismo de productos manufacturados, empieza a hacerse realidad nuevamente. Es algo que, insisto, está pasando de manera mucho más acelerada que en los 90. Del mismo modo que en los 90 tardaron 7, 8 años en generar números rojos como los que generó este modelo en apenas un año y medio. Juan Monteverde, el gran ganador de este fin de semana. Bueno, hubo triunfos de la oposición, tanto en Formosa como en Rosario. Bueno, llama la atención porque es parte de una estructura nueva. Decías que lo que ganó en Rosario, Juan, tiene una impronta novedosa. ¿Por qué? A ver, yo creo que porque junta lo mejor de la tradición política. Digo, en este espacio están todos los sectores del peronismo, de los movimientos sociales, del movimiento de mujeres, de los sindicatos, y también lo mejor de la innovación política. Digo, no solamente de representación partidaria, sino social. Y creo que esa coalición logró interpelar y representar a una mayoría que existe hoy en Argentina, pero que no encuentra una representación política. Por eso, como te decía al principio, logramos una tarea muy compleja que fue el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar, ganarle al intendente, al gobernador y al presidente. Para mí es un orgullo que mi amada ciudad de Rosario sea la primera ciudad de la Argentina en ponerle un freno a Milei y hacerlo desde el llano más absoluto, digamos, con lo mejor de la política. Y la verdad que es creo que una esperanza también para todo el mundo que hoy le está pasando mal y que dice, che, las cosas pueden ser distintas. Puso mucho el gobierno en que ganara Aleart, allí, su delfín, esta elección en Rosario. Pero vos no fuiste la única sorpresa de la semana. Hay en Nueva York un musulmán, más o menos, un poco más chico todavía que vos. Vos sos del 85. Así es. Él tiene 33 años. Bueno. Es musulmán, tiene un discurso de izquierda, netamente, del tipo de Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio-Cortez, que ganó la interna del Partido Demócrata para ser alcalde de Nueva York y probablemente sea el próximo alcalde de Nueva York porque ahí suelen ganar los demócratas. ¿Te identificás en algún punto con él? Mirá, yo creo que en distintas partes del mundo vienen surgiendo liderazgos que intentan buscar un horizonte diferente que este sistema económico y social no está encontrando. Digo, porque siempre somos muy autocríticos con nuestro campo, con todo lo que no se pudo hacer, con lo que hay que cambiar. Ahora, la realidad es que el modelo del frente, el neoliberalismo, ya no tiene demasiado para ofrecer. Por eso, para mí también estos momentos son una gran oportunidad. Estos momentos de grandes crisis de paradigma, creo que son una oportunidad para decir, che, nosotros tenemos un futuro mejor para ofrecer. Algo bueno de lo que pasó en Rosario no fue solamente decirle que no a Milei. Digo, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es ser alternativa. Es decir, bueno, yo no solamente me opongo a esto, sino que tengo un modelo de sociedad mejor para proponer y que se pueda hacer de este modo. Que ese es un poco también la historia de Ciudad Futura, del partido que fundamos nosotros, que intentamos materializar ahora en el presente pedacitos de ese futuro que queremos para mañana hoy y que se puedan ver. Digo, yo creo que la mejor forma de convencer es con ejemplos concretos, con proyectos que funcionan, que uno puede conocerlos, vos muchos lo conocés, el Tambo La Resistencia, la Empresa Pública de Alimentos, las escuelas de gestión social. Nosotros fundamos escuelas hace 14 años en barrios que el Estado nunca intervino. Y hace poquito salieron las estadísticas y nuestras escuelas de gestión social son las escuelas para jóvenes y adultos con mayor cantidad de egresados de toda la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta forma de trabajar, hacer lo que debería hacer el gobierno antes de ser Estado, o sea, en la sociedad, con la comunidad organizada, no solamente logra que ahí donde había una necesidad haya un derecho, sino que además generamos, innovando, un sistema que funciona mejor. Digo, cuando discutimos qué Estado necesitamos, digamos, cómo hacemos un Estado más eficiente, un Estado mejor para que llegue a más. Bueno, ahí en la sociedad están las innovaciones que yo creo que pueden florecer en las ciudades. ¿Qué quiere decir Rosario? ¿Qué quiere decir de gestión social? De gestión social que no son ni públicas del Estado, ni privadas del mercado. Hay una tercera vía, que nosotros le llamamos gestión social, que el peronismo le llamó comunidad organizada, que creo que es lo que tenemos que practicar más, que son otras formas de gestionar lo público
de resolver problemas, de generar derechos, pero que no dependen del resultado de una elección, que es la comunidad cuando se empodera, se organiza y muchas veces hasta lo hace mejor que el Estado. Nosotros necesitamos un Estado que apoye a esa organización social. ¿Qué puede enseñar esto al resto del país? ¿Qué enseñanza le puede dar lo que ayer hizo Ciudad Futura con el peronismo y otros sectores del progresismo, de la izquierda y demás, a una oposición que parece muchas veces knockout, ¿no? Porque uno ve la performance del peronismo, salvo este último fin de semana, y no es buena. Mira, yo creo que yo estoy convencido que si cambiamos la cultura política, que si cambiamos la forma de cambiar, que si nos unimos de verdad, pero no unirse para amontonarse y ganar una elección y no saber qué hacer al día siguiente. Digo, si realmente entendemos que hoy no hay ni un partido, ni una persona, ni un conjunto de ideas que represente la heterogeneidad de la sociedad que somos y podemos generar plataformas de articulación política que no le pidan el carnet de afiliación a nadie, sino que recojan lo mejor de la tradición y la innovación, podemos ir a representar esa mayoría social que hoy existe. Digo, hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que no está de acuerdo con lo que está pasando. Si nosotros, sin miedo, somos capaces de salir a representarla, y cuando digo sin miedo significa sin esconder lo que pensamos, sin esconder lo que soñamos, lo que sentimos, las causas por las que peleamos, no disfrazarnos de lo que no somos para conseguir un voto más. Proponer que no nos tenemos que contentar con administrar la injusticia reinante, que tenemos que imaginar otra cosa, que hoy tenemos una crisis de imaginación política enorme y que yo creo que si cambiamos la cultura política, que si cambiamos la forma de cambiar, no hay problema que no tenga solución posible y no hay enemigo, por más grande que parezca, al que no lo podamos vencer. Creo que eso es lo que ojalá lo de Rosario despierte hoy mucha gente que le está pasando mal o ve que no hay alternativa, de que ya nos ganaron. Bueno, nuestro pueblo ha salido de situaciones peores que esta y creo que lo vamos a hacer y depende de nosotros, incluso un desafío generacional también de esta generación nacida y criada en democracia, bueno, de aportar nuevas ideas, nuevas formas y en este caso con una victoria que siempre entusiasma y da fuerza. Sí, obvio. ¿Crees que puede haber habido votantes de Milei, de las presidenciales, entre tus votantes de ayer? Digo, porque hizo una buena cosecha en el balotaje en Santa Fe, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay... Yo vengo, y te lo conté a vos varias veces, yo desde que ganó Milei vengo sosteniendo que no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos dirigentes, que la sociedad argentina se derechizó. Que de repente nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca, que nos fuimos a dormir creyendo en la solidaridad, en la igualdad y nos levantamos de ultraderecha. Que lo que hay es una crisis de representación, que es distinto a un proceso de derechización, porque si nosotros decimos que la sociedad se derechizó, es la mejor excusa para que la política se saque el problema de encima. Entonces, la responsabilidad no es de la política, que no puede representar los anhelos, los dolores, las desesperaciones, los sueños de nuestro pueblo, sino que es la sociedad. Entonces, ¿qué hace la política? O se derechiza, como lo hace el 80% del sistema político, o espera que la sociedad recapacite. Yo creo que no, que hay que salir a buscar esa gente. Cada vez va menos gente a votar. Esa es la representación de esa crisis. Y esa gente no es que naturalmente tiende ese descontento hacia la derecha. Por el contrario, la historia nos demuestra que las grandes revoluciones se hicieron cuando ese descontento fuimos capaces de mostrar, che, mirá, hay una salida a tu angustia, a tu frustración, que yo la entiendo por qué la gente no va a votar. Si le han mentido muchísimos años, sí, claro. Si no han ilusionado y desilusionado un montón de veces. Pero... Bueno, si esa salida nosotros le podemos mostrar que la sociedad va a ser mejor, más eficiente, cooperando entre nosotros y no matando al de al lado, que la culpa no la tiene tu vecino que es un poquito más pobre, sino el tipo que vos tenés arriba, que se está llevando el fruto de tu esfuerzo y que la sociedad se puede organizar de otra manera. Por eso yo hago tanto hincapié en ejemplos concretos. Digo, una vez le preguntaron a la nefasta Margaret Thatcher, cuando estaba en el final de su carrera, cuál era su mayor legado. Digo, de Inglaterra, donde nació el neoliberalismo. Ella decía que hasta nuestros enemigos se nos parecen. Es decir, había logrado Tony Blair, que todos los que vengan después planteen más o menos lo mismo que ella. Es decir, marcó la cancha y las reglas del juego. ¿Qué es lo que mostramos en Rosario ayer? Que para ganarle a Milei no hay que convertirse en Milei. Que no hay que responderle a la violencia con más violencia, a la crueldad con más crueldad. Que a la deshumanización se le gana con más humanismo. Entonces, con proyectos concretos, hay un compañero que una vez decía que la capacidad de Ciudad Futura, que no es ni mejor ni peor que el resto de los partidos, tenemos esa particularidad, es que logramos traducir lo ideológico a lo material, o sea, a un lugar concreto, y de lo material pasar a lo afectivo. A lo afectivo
en el sentido que te afecta, que te pasan cosas. Los pibes que entran a nuestras escuelas salen distintos, tienen una experiencia de la política, de lo público, de la democracia, diferente. No, Los y que van a nuestros espacios culturales, lo mismo. Los que conocen la fábrica de alimentos. Es decir, ante la desafectación de la política, la mayoría de la gente piensa que no hay relación entre lo que pasa arriba, en el palacio, en la rosca y en la vida cotidiana. No, claro, yo me imagino que al gerente de una cadena de hipermercados al cual empezó a caer la clientela porque el Estado rosarino auspiciaba una empresa pública que vendía 40% más barato, el arroz. En realidad la comunidad organizada por una empresa pública pero que no es del Estado. Una asociación entre pequeños productores del campo y los consumidores de la ciudad. Es un concepto de lo público diferente. Pero que llegaba a los comercios. Sí. Bueno, me imagino que esos intereses que fueron afectados no les debe ser muy simpático esto. Es lo mismo que dice Mamdani. Dice, vamos a ser más fácil alquilar en Nueva York cuando construyamos 200.000 viviendas nuevas sociales y cuando le pongamos un tope a los alquileres de los que tienen más de 10 departamentos. Bueno, y ahí yo te aseguro Pero que perdón, esa afectación de intereses, que es lo que muchas veces evita hacer el centrista, ¿no? El político que vira al centro para captar más votos, entonces no le voy a hacer daño a este hipermercado. ¿Eso es lo que vos sugerís dejar de hacer a la oposición actual? Yo creo que lo que hay que empezar a hacer es que la política tiene que volver a hablar y a trabajar en los problemas de la vida cotidiana de las personas. Digo, cuando la política solamente se vuelve problemas de dirigentes y intrigas de palacio, obviamente la gente le va a terminar dando la espalda a eso. Ahora, yo te aseguro que si la política, en vez de hablar de todo eso, empieza a ver cómo vamos a tener una vivienda, digo, uno de nuestros ejes centrales del plan de gobierno es que cada rosarino que trabaje pueda pagar en cuotas una casa y no tenga que dejar el 50% de su salario en un alquiler. Para mí un buen intendente es el que dice, che, mirá, la vida es un quilombo, todo cuesta un montón, pero yo como intendente te voy a dar la posibilidad de que el lugar donde vos puedas construir tu proyecto de vida, una familia, lo vas a tener. Digo, esas cosas, que todo el mundo que trabaja pueda tener una casa, hoy en cualquier programa de gobierno sonaría utópico o revolucionario. Sí, claro. Y es de más estricto sentido común. Digo, en Argentina hay un consenso que tenemos que tener, no sé, una empresa estatal de una aerolínea pública, para algo que usa un pequeño sector de la población, que tiene impacto en la economía y demás. Y algo tan básico como el lugar donde vamos a dormir, donde vamos a construir a nuestra familia, lo dejamos en manos del mercado. Bueno, lo dejamos en manos del mercado y el resultado es el que tenemos. En un país que sobra tierra, que no debería ser un problema, lo mismo que los alimentos. En Argentina comer no solamente debería ser barato, debería ser bueno y abundante. Estamos hablando de las cosas básicas de la vida, que se pueden resolver. Ahora, necesitamos animarnos a encontrarle soluciones a eso. Nosotros creamos en Rosario una empresa de desarrollo urbano, que es una empresa pública. Fuimos a ver la experiencia que funciona en la ciudad de Medellín, que construye desde edificios en el centro hasta urbanización de barrios populares. ¿Por qué no podemos plantear esas cosas? Yo estoy seguro que cuando la política empieza a hablar de esto, la gente dice, che, esto tiene que ver conmigo. No están hablando de ellos, están hablando de mí. Juan, entonces hay cosas importantes en juego. ¿Me podés bancar 5 minutos de tanda? Sí. Te quiero preguntar qué te dijo Cristina ayer que te llamó. Y hablando de roscas de dirigentes, hay un informe de Lucía Isikoff con el tramo final del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires, que tiene detalles realmente interesantes. Quédate porque también está Juanjo Becerra, que hoy acaba de lanzar 2 de sus nuevos libros, siempre recomendables, y que viene a hablar de la mala educación presidencial. Sí, un escritor para hablar de las malas palabras, como hizo Fontana Rosa en aquel Congreso de la Lengua de Rosario. Quédate que seguimos con Juan y hasta las 12:30, la ley de la selva. Una de las primeras que te llamó, apenas confirmado el resultado, los 2 puntos de ventaja sobre la ultraderecha, fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hablaron, Juan? Bueno, hablamos justamente de esto que venimos charlando con vos, de la baja participación electoral, no como algo pasajero, sino como un fenómeno estructural, que es básicamente esta crisis de representación, digamos, y cuáles son las tareas de nuestro campo para ir a saldar esa crisis sobre la realidad de los barrios, digamos, el tema de la desigualdad, de los niveles que estamos viendo en Rosario de desigualdad, como hacía tiempo no se ven. Fue una discusión o una charla más profunda, si se quiere, y no tanto coyuntural, más allá que llamó para felicitar por los resultados. Después tuiteó, ¿no? Felicitándote, a vos, a todos allí. Así es. Hablabas de la desigualdad y, bueno, ustedes tuvieron
viviendo con tu compañera, con Karen, en uno de esos barrios postergados, cruzados por la inseguridad, por la muerte en Rosario. Y me pregunto si se puede, y en todo caso cómo se hace, hablarle a la gente, hablarle al pueblo de seguridad desde la izquierda, ¿no? Podría extrapolarse esto al peronismo, pero vos concretamente desde la izquierda. ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice? A ver, yo creo que la agenda de seguridad por la ciudad en la que vivimos, que nos atravesó a todos de alguna u otra forma, creo que es uno de los grandes temas que está ausente en la agenda del progresismo, de la izquierda, pues yo creo que en realidad de nuestro campo está ausente la discusión sobre la vida en las ciudades. Y es incluso más profundo. Digo, no casualmente, vos fíjate que en Argentina y en todos los países de América Latina, con gobiernos populares, los grandes centros urbanos siempre le costó mucho a los gobiernos populares. Claro. Y es donde vive la mayoría de la gente. Es muy contradictorio. Entonces yo creo que cuando hablaba de proyectos que retomen la discusión de la vida cotidiana de las personas, de los dramas, pero también de los sueños y anhelos, digo, es como vivimos en una ciudad en paz. ¿Cómo podemos hacer para tener una casa? Tener transporte público y no depender del auto individual. Que tu hijo pueda ir a una escuela cerca de tu casa, digo, y que se junte con otros pibes. Que esa violencia que pone en jaque y que nos va aislando, porque ¿qué pasa con la violencia? Cada vez nos va encerrando más y cada vez tenemos menos contacto con el que pasa al lado. Digo, nosotros tuvimos una política concreta que es atacar al narcotráfico por arriba, yendo por la ruta del dinero narco. Aprobamos la primera agencia antilavado municipal de la Argentina. No existía este concepto, lo creamos nosotros. La urbanización de barrios populares, lo que te decía antes, retejer ese tejido social con la empresa de desarrollo urbano, sanear las fuerzas de seguridad. Digo, para cada problema de la vida en las ciudades, que es la vida de la mayoría, nosotros hemos puesto o un proyecto que hoy existe y que se puede ver, o una política de Estado que hay que implementar. Todas tienen un componente común. Tenemos que reconstruir una comunidad que está rota, que es desde los barrios populares o hasta los sectores incluidos, pero que no sienten un lugar de pertenencia. Por eso para nosotros las ciudades es el lugar de donde podemos salvar la democracia, porque la política cercana, no la que vemos por televisión, en Plaza de Mayo, que a la mayoría del país nos queda lejos, sino la política cercana, la del club de barrio, la de la cooperadora de la escuela, son lugares donde uno siente que pertenece a algo, que no es lo mismo que esté o no que esté, que te están esperando. Simon Bauman decía que todos subimos de la misma tragedia, que es la comunidad rota. Bueno, yo creo que hay mucha gente que necesita un espacio de pertenencia, una identidad, y la política tiene que retomar eso. Es mucho más sencillo, es menos complicado de lo que parece. Digo, es poder tener un trabajo que te guste, es no tener que trabajar para vivir, digo, y si no, poder tener un salario. Digo, el otro día veía en la época de cuando Keynes planteaba que en el futuro íbamos a trabajar muchísimo menos por el adelanto tecnológico. 35 horas por semana. 35 horas por semana. Bueno, nos han estafado. Cada vez trabajamos más y tenemos menos. Eso es lo que siente transversalmente la mayoría de la gente. Bueno, ¿cómo vamos a discutir con eso? Bueno, alguien se está quedando con ese excedente que genera el avance tecnológico. Vamos a discutir eso. ¿Cómo hacemos ciudades más vivibles? Que no tenga que estar 4 horas para ir a trabajar y 4 horas para volver. Lo que pasa acá en Capital y el Gran Buenos Aires. Ahora, vos prendés el televisor. Toda esta gente que nombré. La que no tiene casa y alquila. La que tiene un trabajo que no le gusta y cada vez trabaja más. La que tiene que estar 4 horas para ir a laburar y no ve a sus hijos y cumplen 20 años y dice, che, me perdí la vida de mi hijo. Cuando prende el televisor, ¿qué escucha? Los dólares para irse al exterior. El día salió en la cifra de cuántos argentinos se fueron al exterior en este récord del verano pasado. Menos de 4 millones de personas. O sea, la agenda pública de la política, de los medios, es la agenda de menos del 10% de la población. Ahí está el fucking problema. Si seguimos hablando del 8% de la población, no va a ir nadie a votar. Por ejemplo, decir, che, estos tipos están hablando de otra cosa. Bueno, vamos a hablar de los problemas de la vida cotidiana y no solamente hablar, a mostrar que hay soluciones posibles. Soluciones para la esperanza, y yo creo que esas cosas llevan tiempo, que hay que ser paciente. Yo siempre uso una frase de los movimientos sociales latinoamericanos que dicen que la mayor victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Bueno, las cosas importantes llevan tiempo. Los cambios profundos de raíz que queremos hacer son complejos. Necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia y necesitamos ser muchos y diversos. Ese es el humilde camino que hace ya muchos años, yo desde los 20 que milito, y hoy está viendo sus frutos. Pero yo soy un militante, digo, me va a tocar seguramente ser intendente de Rosario en 2 años, pero yo soy un militante que empecé a militar no para ser concejal
no para ser intendente o gobernador. Yo empecé a militar para cambiar el mundo. Lo hice cuando tenía 20 años y le ponía esa responsabilidad y ese empeño a ayudar a los chicos a hacer la tarea, que era mi tarea como militante en ese momento, como el mismo empeño, la misma voluntad, el mismo compromiso que le voy a poner para gobernar la ciudad de Rosario. Si nosotros mantenemos de la política, desde que empezamos a militar hasta el último de nuestras vidas, que nuestro objetivo es cambiar el mundo y no ningún otro, creo que va a haber esperanza y ojalá aportemos desde Rosario y nuestra experiencia mostrar que es posible, que no solamente es bonito, suena lindo y es utópico, sino que además gana en términos electorales. Hay mucha gente esperándonos allá afuera, la está pasando mal, pero quiere seguir peleando y tiene sueños. Juan, gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias a vos, Ale, querido. Vamos a escucharla a Isikov. Hay un montón de rosca detrás de la próxima elección. Y claro, Isikov, está ahí todo listo para la señal de largada. Faltan los candidatos. Faltan los candidatos, Sí. lo más importante. Y te digo, Ale, bueno, a ver, se empieza a ordenar esto tanto en el peronismo como en La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque el 19 de julio cierran las listas. Y vos me dirás, bueno, falta todavía un poco. No hay nada definido, no hay nada definido. Se empieza a ordenar. Ayer hubo una reunión entre quienes van a organizar en el peronismo la elección en la provincia de Buenos Aires. Reunión súper importante. Ahora te cuento para mí con algo gris, ¿no? En esta reunión. Pero tuviste a Axel Kicillof, a Sergio Massa y a Máximo Kirchner sentados en una misma mesa. ¿A dónde, Lu? Algo ¿A en La dónde? Plata. En Bueno, La Plata. No es menor el detalle, ¿eh? Exactamente. Porque hasta ahora la duda era si le ¿A dónde lo van a hacer ir a Axel, no? Claro, si le concedían a Kicillof su condición de gobernador, ¿no? Sí, Que es y de- no solo eso, Ale, sino que hay algo en esta reunión, bueno, van ellos tres acompañados por sus mesas chicas, digo, sobre todo intendentes de cada uno que son los que se van a sentar a seguir negociando por el tema, empezar a negociar por el tema de las listas, pero te digo no solo eso porque muchos salían de esta reunión diciendo, bueno, la estrategia la va a definir Kicillof. Y esto genera suspicacias en el propio entorno del gobernador. ¿Por Porque qué? de repente les agarró una ola de generosidad a Máximo Kirchner y a Sergio Massa de decir la estrategia está en manos de Kicillof, o se están anticipando a lo que Cristina ya previó, porque como vos la venís escuchando a Cristina, si bien hay algunos espaldarazos como la elección de Monteverde que le hacen pensar, bueno, el peronismo puede ganar, no es muy optimista el escenario de acá a la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces algunos dicen, bueno, si ahora están diciendo que la estrategia está en manos de Kicillof, ¿será porque si pierden están previendo echarle la culpa al gobernador, primero de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, después se va a votar en octubre las nacionales, y después, bueno, que todo eso quedó en manos de Axel Kicillof? Así que algunas suspicacias. Yo te digo, dos ejes temáticos muy vagos, muy generales que se definieron. Uno es, bueno, vamos a polarizar full contra Milei, que la motosierra, esto es una concesión a Axel, ¿no? Que la motosierra no entre en la provincia de Buenos Aires, como bien ha dicho el gobernador. Ese va a ser uno de los ejes temáticos. Otro eje temático que no conforma mucho a los intendentes es el Cristina Libre, porque muchos intendentes que hoy están alineados en el movimiento Derecho al Futuro prefieren tratar de evitar la discusión más nacional Cristina-Milei y concentrarse en Kicillof como un nuevo referente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí tenés algunas discusiones que se empiezan a abrir, pero sobre todo esto, Ale, bueno, Kicillof de repente comanda la estrategia. ¿Qué es lo que pide el axelismo y qué es lo que pide sobre todo la cámpora, ¿no? Porque después lo tenés a Sergio Massa como un tercer actor. El axelismo está pidiendo encabezar todas las secciones del interior de la provincia de Buenos Aires con candidatos propios, con intendentes, en la segunda, cuarta, sexta, séptima y octava en La Plata, también tener uno ahí. Y después, ¿qué pasa en la primera y tercera sección electoral? Ahí se abren las grandes dudas. ¿Qué pide la cámpora? A mí, cerca del gobernador, hoy me decían, hasta ahora no entendemos qué pide. Quieren dilatar el tema y hasta el 19 de julio vamos a seguir con esto. Así que ahí te das cuenta que no está
del todo disipada la interna, si bien hay una buena intención de juntarse. Ahora miremos candidatos, porque acá arranca la discusión. Primera sección, vamos al conurbano, la primera y la tercera, que es lo que, bueno, las secciones más pobladas, claro, lo que más interesa en este momento. El conurbano norte y el conurbano sur. Exactamente, bueno, vos decís, si Axel se quedara con el resto de las secciones, bueno, en la primera tendría más lógica que Massa imponga un candidato y en la tercera, como iba a ser candidata Cristina, que vaya alguien de la cámpora. Claro. Bueno, incluso Máximo Kirchner, que viene sí, diciendo que les resultaría incómodo, no sé qué, bueno, pero... ahora lo vamos a ver. El tema es que también lo que Axel viene marcando en las últimas entrevistas, en los últimos días, es que los candidatos sean, ojo con esta palabra, los más competitivos. No equivale a los que más miden, porque vos podés tener a alguien que hoy mide, pero que tenga un techo, como puede llegar a ser un Máximo Kirchner con mala imagen, pero que hoy mide más que Magario, que Cascallares, a quien quieras poner en la tercera, pero no es el más competitivo, según ellos. Porque acumularía más votos del otro lado, si estuviera él. Claro, o porque no tiene tanta chance de sumar indecisos, digamos. Pero miremos un segundo los candidatos. Primera sección electoral, ¿con quién quisiera jugar Axel Kicillof? Bueno, Catopodis, que tiene siempre buena terminal con el Instituto Patria, pero hoy está alineado al gobernador. Tenés a Federico Achával de Pilar. Y acá, Leonardini, te hago la salvedad de que es un hombre que hoy está alineado al Instituto Patria, al PJ Nacional, al kirchnerismo, y tiene buena llegada a Sergio Massa. Si el candidato es Leonardini en la primera sección, yo te digo ahí, punto de victoria para Massa y Cristina. Mirá. Veamos la tercera, lo más importante, y ahí viene, bueno, dos nombres que circulan. Mayra Mendoza, que está convertida en vocera de Cristina. Sí, Digo, sí. la palabra de Mayra es la palabra de Cristina. Ahí tenés su tobillera tatuada, resignificando, ¿no? La situación es una de las primeras que empieza a sonar, pero el verdadero candidato de la cámpora es Máximo Kirchner. No es tanto Mayra, podrían funcionar los dos. Viene marcando a través de intendentes y voceros cercanos a Máximo que a él le incomoda esa candidatura. ¿Por qué sería una buena opción para la cámpora? ¿Por qué? Primero, porque ellos creen que Máximo es el que más junta hoy los votos que podrían ser de Cristina. No así, yo te tiraba dos nombres recién. Uno es el de Magario, vicegobernadora. Sí. Otro puede ser el intendente Cascallares, porque son más kicilofistas, pero tienen buena llegada. Digamos, Magario fue una de las primeras que se acercó a Cristina en todo este contexto. Ellos creen que Máximo, también por el apellido y por tener un Kirchner en la boleta, junta más ese voto. ¿Y por qué para la cámpora le sirve? Porque la tercera sección, Ale, es la que se gana. Claro. O sea, todas las demás secciones en la provincia, la primera puedes hacer una buena elección, La Plata en la octava podrías hacer una buena elección. Quedan por hecho que ganan en el peronismo, obviamente aseguro, sabemos que se lo han llevado preso, pero ya si no gana la tercera sección está muy complicado el panorama para el peronismo en la provincia. Claro. Entonces vos decís, si ganamos la tercera y vamos con Máximo Kirchner, te diría alguien de la cámpora, queda instalado como un posible candidato a gobernador 2027. Yo la verdad que pienso en las de octubre, que son las que cuentan para los mercados, para el establishment, ¿no? Para la... Que no desdeño igual la señal política que implicaría algo fuera de lo previsto en las provinciales, pero digo, pienso en la de octubre y hay que perder con José Luis Espert, ¿no? Exactamente. O sea, estamos hablando... Pero pasa que primero viene septiembre, esa es ahí la complicación. Pero miremos Claro, un poco, pero Ale. pensá Sí. en el candidato realmente poco atractivo que tiene la ultraderecha. Muy poco atractivo, No y se es- están peleando por eso. Claro, Se porque están peleando por eso. Manuel Adorni, vos decís, bueno, te puede gustar, no te puede gustar, hay gente a la que le puede gustar. ¿Quién le puede, de verdad, quién se puede desesperar por ir a votar a José Luis Espert? Es un montonazo. Además, lo que pasa con José Luis Espert es que es el candidato de nadie, es el candidato de Milei, no es menor, porque Milei dijo lo quiero ahí. Pero, a ver, Pero es ¿quiénes un falso inciden en Milei, la- es un Milei que no llegó. Y ¿no? Si te aparte, pones a Ale, yo pensar. pienso, esto es, bueno, es una adjetivación mía, pero yo pienso en Espert como un candidato mucho más rancio que lo que puede ser un Adorni, que tiene una pata más canchera, más ligada a las Exacto. fuerzas del cielo. Esa es No la tenés a palabra. Espert Esa es la palabra. rancio. La que usa mi hija Maite, que la usa con mucha precisión a sus 7 años. Rancio. Claro, rancio. bueno, es otra cosa lo que representa Espert. Pero, ¿por qué te decía ahora viene la tensión? Porque hablamos, todo el tiempo de la interna del peronismo. ¿Y qué está pasando entre los libertarios? Míralo a Milei
el otro día, bueno, ya planteando sus ejes de campaña, no sé, Sí. Rodo, si lo podemos ver un segundito, es directamente insultando a Axel Kicillof, Sí. planteando que cómo viene esta campaña, ¿no? Bueno, dale, si no hay opción, veamos. Lo podemos ver un segundito. Son tremendamente brutos, pero son brutos. Es decir, viven despotricando contra la deuda, pero son amantes del déficit fiscal. Tienen un descontrol de los números. ¿Pero qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Digo, no tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan del chanta ese, Martín Guzmán. Y él decía, no, acá no hay ajuste. No, claro, en el gasto público no había ajuste. Es decir, le estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica. Estos tipos lo único que les importa es robar. A mi amigo el profe Espert, por ser nuestra punta de lanza en esta provincia, injustamente castigada por las décadas de desidias. Y que hoy atraviesa un pésimo presente bajo el mandato del pichón de Stalin, Axel Kicillof. Ale, bueno, ahí él lo ratifica, Espert, como candidato, pero yo te decía, lo que se está viendo, bueno, fue la primera bajada de Milei a la provincia de Buenos Aires el jueves pasado para cerrar un congreso libertario. Sí. ¿Quiénes estaban ahí? El carinismo. Adorni, Karina, Espert, que muy a su pesar Karina se lo banca como candidato porque no lo eligió ella, pero ya su hermano dejó claro que va a ser el candidato en las nacionales. Pero digo, ¿qué pasa con las fuerzas del cielo? ¿Qué pasa con Santiago Caputo, escabullido ahí en ese acto? ¿Qué pasa con los Gordodán? Digo, las fuerzas, ellos se dicen las fuerzas digitales versus las fuerzas territoriales. Hay que ver cuánto territorio tiene Sebastián Pareja, Sí. pero mira, estos eran los que sonaban como candidatos, los del principio, te digo, el Gordodán, Nahuel Sotelo, Iñaki, bueno, ahí faltaría Agustín Romo también, Sí. que suena, pero digo, son la gente de Santiago Caputo. Y después vos tenés la otra pata, que es Espert, que es Ritondo, que es Santilli, la negociación con el PRO, que se abre acá en realidad con lo que queda del PRO, para cooptar lo que queda del PRO, que la está encabezando Sebastián Pareja y Karina Milei. Así que una interna, Ale, te digo, que arde en la provincia de Buenos Aires, también entre los libertarios, porque no se ponen de acuerdo. Y te digo que lo de Espert, cerrando el capítulo Espert, es también una resolución cortoplacista de, como no se ponen de acuerdo de quién tendría que ser el candidato que querían instalar para 2027 en la provincia, dicen, lo mandamos al profe Espert. Total, no va a ser nuestro candidato, porque Pareja quiere ser candidato a gobernador, porque Santiago Caputo quiere poner un candidato a gobernador. Me imagino que Entonces, Santilli y postergamos. Ritondo también deben anhelarlo, ¿no? Claro, sobre todo Santilli, ¿no? Claro. Que ya estaba en carrera, ahora Sí. también anhelan un ministerio, ¿no? Pero, o al menos eso es lo que se dice. ¿Qué pasa si Patricia Bullrich es candidata a senadora nacional? ¿Dónde queda? ¿Quién se queda con el ministerio? ¿Va a ser Montenegro? ¿Va a ser Santilli? Esa pelea. En la casa de Espert se produjo un episodio que me parece grave institucionalmente porque terminó por una contravención una militante que fue a manifestarse allí, presa en una cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Así es, está en Ezeiza, Alesia Abaigar, es funcionaria del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. Realmente pusieron un pasacalle, hay que probar si fueron, quiénes fueron. Primero eso, ¿no? Eso es lo que dice, vos lo escuchás a Daniel Germanos, abogado ahora de Alesia. Sí. Dice, bueno, primero hay que probar si fueron ellos. Segundo, es una contravención. Está presa en Ezeiza, estuvo 48 horas incomunicada, tiene además un problema de salud, de una enfermedad autoinmune, donde están diciendo, corre peligro su salud. Bueno, no se sabe qué es lo que pasa por meterse con Espert, presa en Ezeiza, muchas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, militantes, bueno, exigiendo la liberación de esta militante que la metieron presa básicamente por protestar contra Espert como una señal, como, bueno, ellos dicen presa política, pero digo, como una señal a todas las protestas que puede llegar a haber en la provincia de Buenos Aires. Es Lucía Isikov con esta data así de fina, Gracias, Lu, por esto. Vení, acompáñame que nos vamos a dar un lujo para el cierre. Vino Juan José Becerra y encima me trajo sus libros. ¿Cómo estás, Juan? Vení, ¿Qué haces, Ale? Permiso. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, me alegro. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Voy a mostrar los dos libros que sacó hoy Seix Barrial, de este prolífico escritor argentino que navega
con su literatura, el humor, la ironía, la argentinidad. ¿Así van? Ah, mirá qué linda la edición, una maravilla. Son 2 libros que dialogan y que lanzó, bueno, insisto, como novedad de julio, Seix Barrial. Cuando los lea, voy a conversar con vos sobre ellos, Juan, pero hoy quiero que hablemos de las malas palabras. Qué amenazante. Sí, ya lo hizo Fontana Rosa en su momento, en aquel Congreso de la Lengua. Pero vos solés hablar de actualidad política en tu columna en el diario AR, que todos los domingos siempre me arranca por lo menos una carcajada. Y quiero conversar con vos sobre esto que nos pasa con un presidente que la tiene con los periodistas, con los intelectuales, con la gente de la cultura, pero que dice cosas como esta. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo condenado al fracaso, que destruyó todo lo que tocó. Está escondido en su Kremlin, que es el gobierno provincial, un monarca diminuto que priva a la gente de libertad por miedo a que ganen autonomía. Si fuera nada más que eso, se me ocurrió decir algo, pero no importa. Sigamos. Son burros sin el atributo. Digo, Kicillof es el burro en nuco. Claro, cuando Milei piensa en un burro, piensa inmediatamente en su falo, y por eso lo lleva a aclarar que cuando dice que es burro, no está hablando de eso, sino de que, bueno, lo escuchamos, ¿no? ¿Cómo manejar algo así, lingüísticamente? ¿Qué sé yo? Yo lo escucho, digo, es un performer. Cansador, pero un performer. Y al mismo tiempo yo creo que empieza el momento en el que vamos a tener que empezar a tenerle cierta conmiseración. Porque yo, por la situación del país, veo que va camino a la ruina personal, por un camino que curiosamente él cree que lo lleva a la gloria. Y esa confusión a mí, sinceramente, me enternece mucho, porque me gustan los perdedores. Los perdedores son como los grandes personajes de la literatura, y lo veo en ese camino. Vos cuando decís es un performer, estás diciendo él no gobierna. No. O lo sugerís, por lo menos. No, yo creo que no. Él lo que tiene para mí es como el área de entretenimientos del gobierno. Claro. Y ahí es muy bueno. Es muy bueno porque tiene una agenda llena de ramificaciones. Todos los días hay una cosa nueva para escuchar y analizar, y eso te hace perder mucho tiempo para observar la estructura sobre la que él está montado. Como un accidente, me parece a mí, ¿no? Es decir, lo que está gobernando hoy la Argentina no me parece un accidente, me parece una composición de poder cristalizada a un extremo nunca visto, por lo menos en la historia argentina. Y él no es un protagonista de su gobierno. O sea, no es su gobierno. Lo veo como un personaje encargado de hacerse valer. Tiene como una misión personal. Y eso de alguna manera conecta con esta composición del poder que lo sostiene como si estuviese en una alfombra mágica y que algún día se la va a quitar. ¿Cómo haces vos para no indignarte cuando escuchás cosas así? Que me imagino no te gustan, como un tipo culto, también orgulloso de la argentinidad. Cuando ves que se debilita de esta manera la autoridad presidencial, la palabra presidencial. Bueno, a mí me da pena él. Por supuesto me da más pena la Argentina y sobre todo muchos argentinos que están dentro de la Argentina. Pero sinceramente me da pena porque yo lo que pienso es que hubo un momento que fue diciembre de 2023, los últimos días de campaña, en donde nosotros, todo el mundo que estaba viendo el espectáculo de la definición política, vio que él tenía un desorden interior. No quiero hablar de cuadros clínicos porque no soy una persona autorizada para el caso, pero me parece que ese desorden hizo cumbre en ese momento. Era un momento en el que se necesitaba un abordaje. Y sin embargo, se convirtió en presidente, en buena ley,
y Es un saltó, abordaje, ¿no? saltó, como quien dice, a la locura del poder, Claro. que es una locura que tienen muchas personas poderosas. Entonces, el proceso de calma nunca existió, al contrario, empezó a haber como un proceso contrario, que de aceleración, y yo creo que la violencia tiene que ver con la aceleración, o sea, la violencia es velocidad. Por eso vemos la velocidad del gobierno, vemos la velocidad de su discurso, y vemos la velocidad del poder que lo sostiene para cumplir sus sueños lo más pronto que pueda. Vos en esta columna de los domingos tenés un registro muy irónico. Creo que la de ayer se titulaba Comunismo Libertario, ¿no? Sí. Hay un riesgo que yo corro todos los días en el programa de radio, que es tomarse con humor esto, que como decís, tiene un componente violento muy importante. Y lo que temo siempre, para mí es el único anticuerpo, el humor, pero lo que temo siempre es estar banalizando esa violencia. ¿Cómo haces vos para evitarlo? Bueno, yo no sé si el humor es un instrumento de reducción de la violencia o de banalización. A mí me parece que en algunos casos medio que surge solo el género. No sé, no sé, a veces cuando escribo una columna un domingo, si vos te pones a pensar que Agustín Laje es la persona que refutó a Foucault en la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei, que es como si yo te dijese, vos voy a refutar a Heidegger acá en Mamita, que es el boliche de la esquina, no da para tomárselo en serio. Claro. Entonces, ¿por qué habría que tomar en serio el código de seriedad que se trata de imponer? Cuando, no sé, el gordo Dan baitea, ¿por qué no sustraerse al baiteo e ignorar ese registro? Porque, digamos, cuando uno asume el registro de los demás, en este código de violencia, lo que asume es una relación de esclavitud con el uso del lenguaje. ¿Por qué yo voy a hablar como Milei? Porque él habla así. Entonces el Hay algunos lenguaje... que lo hacen. Vos la ves, por ejemplo, tuitear a Cristina el Che Milei. Bueno, yo Y creo hay que es un error. Yo creo que es un error. Cristina ya era un poco así. Pero... Y aparte no es lo mismo, digamos, ¿no? Que una disputa entre Cristina y Milei que entre Milei y nosotros. Y un civil, claro. Claro, pero a mí me parece que se gana mucho alejándose de esa incandescencia del registro, del código que impuso Milei, que es un código que no tiene que ver con la política, tiene que ver con algo en lo que él está formado. Él está formado en su desorden interno, cuya raíz es el maltrato familiar. Entonces, yo creo que ahí uno podría decir, especulando, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión edípica. Tendría que haber matado al padre, o el padre lo tendría que haber matado él. Como no sucedieron ninguna de las dos cosas, lo que tenemos es un drama nacional que paga todo el mundo. Y al mismo tiempo, cuando pienso en él como una persona, digamos, no como un presidente, que es dificilísima, esa operación de recorte, sinceramente me da compasión, mucha compasión y sin ironía, ¿no? Hay un libro que vos escribiste hace ya como 20 años que es Grasa, Retratos de la Vulgaridad, que compila un montón de artículos y ensayos tuyos sobre eso. Vos decís ahí que lo grasa, aunque siempre se usó ese mote desde las clases ricas, poseedoras de la burguesía, hacia el pueblo, lo grasa lo ves en esa élite. ¿Los ves grasa en ese sentido a los hermanos Milei y a su elenco? No, yo creo que lo que tienen de grasa los hermanos Milei yo lo catalogaría por el lado de la grasada buena, esa grasada que tienen. A mí me gusta que cante Sandro, Fabio, no me metería con eso. Yo pienso la grasada más en términos de aquellas familias de la alta burguesía que tienen todos los recursos para formarse en algo. Sí. Y están al borde del analfabetismo. Quiero decir, si uno contrasta a Mauricio Macri con los Di Tella, digamos, ves ahí que ha habido una pérdida de calidad en las burguesías. Si bien probablemente Mauricio Macri vería como un grasa a Milei, o Claro. un poco lo dijo respecto de la hermana, ¿no? Claro, sí, puede ser, sí, bueno, son gustos. Pero en definitiva vos, que en lo grasa no encontrás una condena, sino que al revés decís, es parte de mi orgullo. No, yo hago una apología de ese tipo de grasadas. Es decir, la grasada de Milei y de Karina, a mí no me cae mal. ¿Y fueron parte de su éxito, de algún modo? Yo creo que hay algo de él que, bueno, el despliegue del lenguaje, la incontinencia
tiene mucho que ver con cierto sueño realizado de la época respecto de las conversaciones y de las imposiciones en las disputas verbales. O sea, hay una cosa bastante extraña en la época, que es que por lo general a todo el mundo le gusta imponerse en las conversaciones. Que me parece que son batallas que no están claras quién las gana. Pero se ve que hay una tendencia, ¿no? Hay que imponerse en las conversaciones. Alguien tiene que tener razón. Y yo creo que él es una persona que funciona como un vehículo extremo de esa costumbre, de esa cultura, pero que no es del todo él. A mí me parece que la identidad de Milei es intercambiable con la de cualquier otra persona que accidentalmente podría haber sido presidente de la Argentina en este momento histórico. Mirá, interesante. Es él igual, el que... Es él, podría haber sido otro. Lo que no podría haber sido otro es el poder que lo sostiene. Claro. Juan, gracias por venir a La Ley de la Selva. No, por favor. Mucha suerte con esto. Búsquenlo a Becerra con estas dos nuevas criaturas que están en su librería amiga, editó Seix Barrial, y no siempre le lanzan dos libros juntos a un escritor, ¿eh? Pero es 2 por 1, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque llevas uno y llevas 2. Ah, ¿en serio? Es así. Excelente. Gracias, Juan, por venir, ¿eh? Con ustedes nos encontramos el lunes que viene a las 11, como siempre, acá, en La Ley de la Selva. Chao.